Lo dicho, damos la bienvenida aquí en Plató a Blanca García, directora de la Cátedra de Conocimiento e Innovación de Caja Rural. Bienvenida, Blanca, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y hoy vamos a hablar de un concepto que puede llegar incluso a asustar. Mira, teníamos antes a Raquel y se asustaba, y yo le decía, tranquila, la deuda no es para tanto, pero cuando hablamos de deuda, ¿a qué nos estamos refiriendo? Bueno, pues nos estamos refiriendo a esa situación que se produce cuando una persona, por diversas razones, decide pedir un dinero prestado para realizar algún tipo de compra, ya sea, pues, qué sé yo, un viaje, una casa, un coche. En el caso de una empresa, pues a lo mejor financiar la construcción de una nueva factoría o de un elemento de transporte. En el caso de las administraciones públicas, construir una carretera, en fin, es decir, todas aquellas situaciones en las que recurrimos a un intermediario financiero para que nos deje ese dinero que en ese momento, por la razón que sea, o bien no tenemos, y este matiz es importante, o bien lo tenemos invertido y no queremos deshacer posiciones. Claro que eso es un poco lo que nos va a diferenciar de una deuda que se puede asumir de aquella que a lo mejor no se puede asumir, que ahí está un poco el barómetro ese de si nos puede dar miedo o no el concepto de deuda. Me estoy dando cuenta que atañe a todo tipo de organismos, a particulares, a empresas. Sí, la deuda está, de hecho en las empresas es muy frecuente, ¿no?, que se financien a través de deuda. Hay una parte de la financiación de una empresa que corresponde a capitales propios, ya sean beneficios que se han ido acumulando y no se han ido repartiendo, o dinero que aportan los socios, pero un grueso muy importante viene de la financiación externa. Para ello acuden a entidades financieras, bancos, cajas de ahorro, cooperativas de crédito, etc. También, Blanca, cuando hacía referencia, por ejemplo, a los particulares, cuando nos queremos comprar un coche, cuando pedimos un préstamo, eso ya es que estamos adquiriendo una deuda. Y también, por ejemplo, en el caso de comprarse una casa, al hipotecarte, tú ya te estás adquiriendo una deuda, ¿no? Sí, efectivamente. En el momento en que tú debes dinero, tienes deuda. Ya hablamos de esa deuda. Y aquí viene la pregunta del millón, que podríamos decir, ¿hay que temer a lo que es la deuda? No. A ver, es importante, como dices, matizarlo, porque hay que temer a la deuda si me he endeudado por encima de mis posibilidades de pago. Es decir, si yo estoy asumiendo unos compromisos de pago que no voy a poder a los que no voy a poder hacer frente, entonces se puede producir una situación de impago que me puede traer muchos problemas. Pero la deuda en sí misma es que es algo normal, natural e incluso te diría más, en algunos casos interesante. Fíjate lo que te digo. Por ejemplo, estamos hablando en casos como cuando tú te hipotecas, que a lo mejor al tener una hipoteca pagas menos de otras cosas, de otros elementos, o ¿de qué estamos hablando cuando nos interesa incluso adquirir esa deuda? Pues fíjate, puede resultar que tú hayas contratado tu préstamo, tu hipoteca, en un momento en que los tipos de interés están muy bajos. Entonces, vamos a poner como ejemplo que tú has pedido 100.000 euros para comprar un casoplón y has firmado un tipo de interés fijo al 2,5%. Imagínate que en ese momento el mercado te está dando un 6% a través de fondos de inversión, a través de, yo qué sé, inversiones en renta variable. Evidentemente, si tú tienes dinero invertido, imagínate que por otro lado tienes 40.000 euros y esos 40.000 euros los tienes invertidos en un fondo de inversión. Si ese fondo de inversión te está dando un 6%, no tiene ningún sentido que tú deshagas esa posición y para amortices. Derivarlo a la Efectivamente, hipoteca. Porque estarías perdiendo del 2,5 al 6, estarías perdiendo un 3,5%. 3,5%. Efectivamente. Y también, por ejemplo, en el caso del Estado, ¿no?, que hablamos muchas veces de la deuda del Estado y demás, sin entrar a lo mejor en cómo de elevada o no está esa deuda, desligándonos un poco de la actualidad, pero cuando un Estado se afana en tener la deuda cero, puede ser incluso hasta negativo, porque se estaría privando de hacer quizá ciertas inversiones en infraestructuras, en a lo mejor servicios a los que les cuesta ser rentables, pero claro, es que hasta alcanzar la rentabilidad eso implica una deuda. Claro, aparte que bueno, en el concepto mismo del servicio público no está la rentabilidad, está el servicio al ciudadano. Entonces yo creo que esto a veces hay que recordarlo, ¿no? A veces cuando decimos, especialmente en un sitio donde vivimos, que se caracteriza porque muchos de los servicios públicos no son rentables porque la población es reducida. Pero que hay que garantizarlos. Efectivamente, pero nosotros pagamos unos impuestos, ¿para qué? Para pagar los intereses y devolver esa deuda,
para pagar otro tipo de servicios. Entonces, en la medida en que yo pago impuestos, yo quiero tener esos servicios. Entonces, claro, a veces a una administración pública no le queda otra que pedir un dinero prestado si quiere realizar determinadas inversiones que a la larga se supone que van en beneficio del día a día de los ciudadanos. Pues yo qué sé, mejorar el estado de una autopista, mejorar, ahora como está pasando por ejemplo en Soria, que bueno, está la ciudad patas arriba, pero bueno, al final parece que va a ser para mejorar, en fin, todo este tipo de inversiones se supone que es para hacer más fácil la vida de los ciudadanos. Según también como, bueno, quién se endeude, ¿podemos hablar de diferentes tipos de endeudamiento dentro de lo que es la propia deuda? Bueno, en realidad hablar de distintos tipos de endeudamiento supondría hablar, por ejemplo, de lo que es la deuda líquida y la deuda ilíquida, ¿no? ¿De qué estamos hablando cuando mencionamos o podemos llegar a escuchar ese concepto de deuda líquida? La deuda líquida tiene que tener tres características, que son que sea fácilmente cuantificable, pues a través de, por ejemplo, una operación matemática, que esté muy claro el importe que yo debo. Además, tiene que estar vencida, es decir, ha llegado el momento en el que yo tendría que haber pagado esa deuda. Y además tiene que ser reclamable. Documentalmente yo tengo que tener de qué manera demostrar que a mí me deben ese dinero y por tanto yo puedo ejecutarlo, ¿vale? Entonces, bueno, pues a partir de ahí pues depende un poco de si estamos hablando de una hipoteca, si estamos hablando de un préstamo personal, si estamos hablando de una empresa, si estamos hablando de un particular. Pero vamos, en líneas generales, cuando hablamos de deuda líquida quiere decir tenías que haber pagado, no lo has hecho y te puedo reclamar ante el juzgado. Entonces eso trae un problema muy importante para los ciudadanos porque eso puede conllevar pues efectivamente que tenga que pagar la deuda con intereses, con interés de demora y tenga que asumir las costas porque, bueno, pues evidentemente si pueden demostrar que yo debo ese dinero, al final se va a demostrar y el que pierde es el que paga. Más complejo, deduzco, es localizar ese otro tipo de deuda, ¿no?, del que hablabas, que diferenciabas de la líquida. Claro, es que la deuda ilíquida es aquella que no es fácil de cuantificar y tampoco se sabe cuándo va a ser el momento de vencimiento. Estaríamos hablando, por ejemplo, de una indemnización. ¿Cuánto me corresponde por esa indemnización? No tenemos esa certeza y tampoco sabemos en qué momento se va a devengar. Mira, hacíamos referencia antes a quiénes pueden endeudarse, hemos visto que se puede endeudar un particular, una empresa, incluso el propio Estado, y muy importante es calcular, bueno, esa capacidad que tenemos para pagarlo, ¿verdad? Y ahí hablamos un poco de la capacidad de endeudamiento e incluso hay calculadoras. ¿Podemos llegar a calcular hasta qué punto podemos endeudarnos? Sí, por supuesto. Hay una recomendación que te dice que no deberías endeudarte más de entre el 30 y 35% de tus ingresos netos. Ya sabemos que cuando nosotros cobramos la nómina una cosa es el bruto, que ojalá fuese lo que llega a nuestra cuenta, pero no es así, porque hay una parte que se la lleva Hacienda. Ahora que se demoniza tanto el pago de impuestos, ciudadanos, hemos de pagar impuestos. Si entre todos pagamos impuestos, entre todos un poquito, nos supone menos que si al final cae sobre los mismos. Entonces, de nuestra nómina hay una parte que se va a impuestos, otra parte que se da a la seguridad social, en fin, una serie de deducciones que se aplican. Bueno, pues sobre lo que tú cobras líquido en tu cuenta, calcúlate un 30-35%, no más. Vamos a llevarlo a la práctica. Voy a sacar la calculadora y vamos a hacer una deuda, pues en mi caso personal, imagínate, un coche. Yo te voy a poner, todo esto son ejemplos, y vamos a tirar por lo alto, que quiero un Lamborghini. Venga. Yo, por ejemplo, hemos dicho, necesitamos aunar todo a nivel mensual o anual. Mensual. Mensual. Pues imagínate que vamos a ponerle que yo al mes gano neto, como hemos diferenciado, 2.000, una cifra redonda. 2.000, ¿qué habría que hacer ahora? Multiplícale por 0,3. Por 0,3. ¿Vale? Y esta es mi capacidad de endeudamiento. Podrías elevarle hasta el 35%, pues vamos a decir unos, yo qué sé, entre 600 y 650 euros. De tal manera que de esos 2.000 que tú cobras, estos 600 automáticamente lo destinas al pago de tu Lamborghini y con el resto comes, pagas la luz, pagas, yo qué sé, los suministros, el teléfono, te vistes, te das un capricho, ahorras un poquito. Esa es la idea. ¿Cuánto deberíamos de ahorrar al mes? Pues un poco depende de la capacidad de cada uno, pero vamos, claro, es que si vas a mínimos, pero bueno, qué sé yo, un 20%, un 10%.
Me da que con 2.000 euros al mes, que ojo, no lo gano, me va a costar comprarme el Lamborghini, por lo menos en un corto periodo de tiempo. Sí, hombre, tampoco tiene mucho sentido que compres un coche a un plazo muy largo, porque ya sabes tú que al final los coches van perdiendo valor, no es lo mismo que una vivienda. Entonces yo creo que si andamos así, pues igual te tienes que conformar con algo más económico. Tocará. No todo en la vida es un Lamborghini. Blanca, y cuando hacíamos referencia a que la deuda es muy común, también conviene eso, enlazar el término de deuda con el de salud financiera, ¿no? El concepto de que la economía se sustenta también, tal y como la entendemos hoy en día, gracias a la deuda. Sí, es lo que te comentaba antes. Realmente yo, por ejemplo, pues tengo una casa y vivo en mi casa gracias a una hipoteca. Si no yo, ¿qué hubiese sido de mí? Hubiese tenido que ir, claro, pagando un alquiler. Vamos a ponernos en situación, pago alquiler y además tengo que ir ahorrando para comprarme una casa. De esta manera yo lo que hago es ahorro un poquito para dar una entrada y luego solicito una hipoteca. Vale. Me cuesta más dinero porque evidentemente tengo que pagar unos intereses, pero si tú haces la cuenta de lo que te ahorras de alquiler, vamos, nos están cobrando poquísimo las entidades financieras y alguno me va a matar cuando escuche lo que acabo de decir, pero haciendo esa comparativa un poco pueril, si podemos decirlo así, pues realmente es una manera de poder acceder. Tú decías antes, un coche, puedes tener un coche gracias a que alguien te presta, te adelanta ese dinero. Entonces, ¿qué es salud financiera? Salud financiera es poder hacer frente a mis compromisos mes a mes, puntualmente y sin ir excesivamente ahogado. Por eso a lo mejor alguien dice, hombre, si gano 2.600, yo puedo pagar 1.000, me puedo comprometer a pagar 1.000. Ya, pero en el momento en que haya el más mínimo problema de algún imprevisto, algo que uno no espera, puedes verte en apuros. Por eso ese barómetro de salud financiera te indica eso. O que a lo mejor, yo qué sé, ese compromiso del 30%, pues es para la vivienda y resulta que no esperabas que el coche se estropee y se estropea y tienes que asumir otro pequeño préstamo. Entonces, yo por eso entre el 30 y el 35 yo me decantaría por el 30. Te quedas con el 30 y desde luego que no baje del 20% la capacidad de ahorro mensual, que eso también nos libra bastante de cara mes a mes. Yo te propongo que para la próxima sección, Blanca, podemos desglosar. Lo primero también me parece muy interesante saber leer una nómina, por esta diferencia que hacías entre el bruto, el neto y demás, y luego también, pues eso, desglosar de forma proporcional, aunque habrá muchos casos, pero un salario, ¿no? Para saber administrar bien y llevarlo a la práctica nuestro dinero. Sí, porque además debemos pensar que cuando hacemos este tipo de inversiones a largo plazo van cambiando, puede cambiar nuestra deuda y puede cambiar nuestro salario. Si por ejemplo nosotros pactamos un tipo de interés variable, ese tipo de interés puede hacer que lo que hoy son 600, mañana sean 700, o al revés, o 500. En el mejor de los casos, claro, pero... Eso es, y de la misma manera se supone que nuestra nómina irá subiendo con el tiempo, igual que sube la inflación, subirá nuestra nómina. Entonces, bueno, pues hay pequeños matices que es importante tener en cuenta. Y lo reseñaremos en próximas entregas. Gracias, Blanca, por pasarte por el magazine. Nos vemos y a ustedes les veo en tan solo unos minutos. Nos vamos a publicidad, pero enseguida volvemos con mucho más contenido. Nos queda sección tecnológica, Soria Natura, reportajes y más entrevistas aquí en La 8.